RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos enlazamos desde Cajamarca con el ingeniero Héctor Cabrera Hoyos, director del Instituto de Investigación Agraria INIA Cajamarca, a quien agradecemos su tiempo y la presencia aquí en RCR. Ingeniero, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por esta oportunidad que me da RCR para poder salir al aire y poder de repente comentar algunas inquietudes que queda por conveniente. Sí, ingeniero, aprovechando su presencia, quería que nos comente estos casos que se han presentado por ausencia de lluvias, que indudablemente pues afectan a la agricultura. Se ha hablado del fenómeno La Niña en la agricultura en Cajamarca. ¿Nos puede comentar algo al respecto, por favor? Claro que sí, mire, justamente nosotros el día de ayer estuvimos en una reunión con el equipo Minagri para poder hacer algunos análisis y tener los reportes para el día de mañana y poder sugerir de que la región entre en un estado de emergencia. Por lo siguiente, las precipitaciones están ausentes en Cajamarca, en lo que va del mes o del trimestre, mejor dicho, entre octubre y noviembre, apenas alcanzamos no más de 40 milímetros de precipitación, insuficiente desde el punto de vista si hacemos un comparativo con lo que ha sucedido en años atrás, que podríamos estar hablando de 200 hasta 400 milímetros. Esto está generando de que ya las siembras de maíz se hayan perdido, las pocas hectáreas que se han sembrado de maíz, y la gran totalidad que la diferencia que quedaría por sembrar es incierto, porque como no llueve, los terrenos están totalmente secos, los agricultores están dejando de sembrar. Igualmente sucede con el cultivo de papa, ¿no? Un cultivo tan sensible a la escasez de humedad. Por lo tanto, estamos atravesando un tema de sequía extremadamente prolongado, que inclusive está trayendo problemas de falta de agua de consumo en los hogares. Ya está drenado el agua y eso es muy preocupante, sobre todo en lo que va a generar para la consecuencia para el siguiente año. Todas estas siembras de áreas significativas va a permitir que el siguiente año haya una escasez de alimentos y consecuentemente se incrementen los precios, ¿no? Bueno, un panorama un poco difícil y preocupante. ¿Y esto se debe, ingeniero, se ha ratificado que es producto de La Niña, que se ha hablado de este fenómeno? Bueno, mire, cuando nosotros hablamos de ENSO, el Niño, Oscilación Sur, es conocido de que a nivel de costa pues se caracteriza por el incremento de temperaturas, y si es La Niña pues son friajes, descensos de temperatura. Sin embargo, acá en la sierra yo puedo mencionar de que a partir de los meses de agosto, de septiembre y parte de octubre se ha sentido descensos de temperatura bastante pronunciadas. Inclusive cultivos de papa que han estado ya en pie han sido afectados por heladas como consecuencia de los descensos de temperatura. Y si nosotros nos amparamos en datos que puedan corroborar lo que uno dice, por ejemplo, en este último mes, las temperaturas, por el contrario, es una alta radiación solar acompañada de temperaturas bastante altas, sobre los 20 grados. Y comparado en años pasados, de la década del 91 al 2010, las temperaturas no pasaban de 17, 18, muy esporádicamente 20 grados. Entonces las temperaturas nocturnas, por lo regular, están por debajo de la temperatura promedio normal, digamos, ¿no? Entonces, aparte de que hemos tenido, o que venimos teniendo una sequía muy prolongada, se han producido daños por este tipo de factores, como son las temperaturas bajas. Consecuentemente se han perdido los cultivos de papa y de maíz también. Ahora, como usted lo ha explicado, ingeniero, comparando con otros años anteriores, o mejor dicho, con el último año, el 2021, ¿cómo va a ser la producción agrícola? ¿Va a afectar de todas maneras esta campaña agrícola, como se ha venido diciendo? Muy significativamente. Mire, para poner como ejemplo, el cultivo de papa acá en Cajamarca se siembra aproximadamente entre 29 y 31 mil hectáreas. Eso es el área potencial, y esto hace pues una buena volumen de producción que no solamente abastece a la región, sino también alcanza para Lambayeque y otras regiones. Y yo considero de que estamos en plena campaña grande. Si no mejora
de acuerdo a pronósticos de Senami, no va a llover en diciembre como se acostumbra, probablemente en enero, con lluvias esporádicas. Entonces esto va a hacer que los agricultores no van a sembrar papa, y al no sembrar papa no va a haber producción. Y no solamente no va a haber producción, sino los agricultores, su pérdida no solamente se concentra en haber invertido en preparación de terreno, fertilizantes, sino la semilla como tal. Como usted comprenderá, papa es un cultivo de propagación vegetativa y por lo tanto la semilla pues fisiológicamente se deteriora muy rápido, ¿no? Entonces no sucede esto con los granos, que sí se puede conservar la semilla botánica, pero sin embargo yo considero que Cajamarca, al ser también un área muy significativa de maíz amiláceo, no se va a poder tener los volúmenes que queremos. En estos meses ya deberíamos estar en las primeras cosechas de choclo, que es un producto muy apetecible en la región norte, de un distrito que es como la dispensa de Cajamarca. Y ayer mencionaban los colegas de la agencia agraria que ya prácticamente estaban perdidos las áreas de cultivo de maíz, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿No hay un trabajo de contingencia ante esta situación, ante esta problemática? Porque lamentablemente económicamente va a ser un fuerte golpe para los agricultores y también para las amas de casa por la escasez de productos. Es correcto. Nosotros como equipo Minagri estamos terminando la información de sistematizar para poder hacerlo llegar al gobierno regional y pueda ser declarada la región en emergencia. Sin embargo, nosotros como INIA, que somos un ente técnico, consideramos de que como Cajamarca está dentro de un espacio agroecológico bastante similar a las 11 de las 13 provincias, y en aquellas provincias que podamos tener zonas homogéneas con características similares, que todavía puede haber cultivo en pie, estaríamos en condiciones de dar algunas recomendaciones, como por ejemplo, si el cultivo requiere labores culturales, no hacerlas, porque al remover el suelo estaríamos propiciando a que se seque también y consecuentemente ahí la planta sufra un estrés hídrico, ¿no? Yo ayer mencionaba a los colegas, lo que estamos atravesando es una sequía prolongada, no es un estrés hídrico. El estrés hídrico se produce cuando el cultivo está en pie y en alguna etapa de su estado finológico deja de llover, entonces el cultivo ya se estresa, ¿no? Ingeniero, ¿desde cuándo no se presenta este fenómeno de esta sequía, por ejemplo, en Cajamarca? Mire, que yo recuerde, hace muchísimo tiempo que no hemos tenido este fenómeno. Normalmente en estos meses nos dejaba sembrar y a veces teníamos que prolongar las fechas de siembra porque las lluvias eran muy constantes. Sin embargo, este es un caso bastante atípico. No he chequeado los datos estadísticos para poder cuantificar después de cuántos años se viene, pero este tema muy atípico es extremadamente preocupante porque aquí en la estación experimental, por ejemplo, nosotros tenemos los terrenos preparados, pero no podemos sembrar el maíz. Claro. Los experimentos que nos toca. Eso perjudica también a lo que respecta a las investigaciones, ¿no, ingeniero? Por supuesto, se hace un alto porque un proceso de investigación requiere de una continuidad de ensayos y que esté alimentado campaña tras campaña, no solamente el resultado del experimento, sino el resultado de las condiciones climáticas en las que se dio esta investigación. Ahora, ingeniero, usted, su vasta experiencia, sus conocimientos, se sabe que uno de los grandes problemas ante las lluvias, falta de lluvias y sequías en el Perú, es que no estamos preparados, pues no tenemos una infraestructura eficiente para el almacenaje de agua, es decir, la siembra y cosecha de agua y utilizarla en situaciones como las que se están presentando. ¿Hay experiencias que usted pueda conocer, ingeniero, exitosas en el Perú que se puedan replicar en Cajamarca? Mire, yo la pregunta es muy interesante la que usted hace. Nosotros, por ejemplo, aquí habíamos desarrollado un modelo de poder articular trabajos con muy buenos resultados que particularmente me hubiera gustado que se replique en muchas regiones. Sin embargo, yo tengo entendido que la región Libertad, no podría precisar el dato, pero sé que es una región que está liderando la siembra y cosecha de agua. Están enfocados a desarrollar trabajos de infraestructura tanto en cochas como en reservorios de volúmenes muy significativos, ¿no? De 40, 60, 80 mil metros cúbicos, y no solamente el trabajo de tener el agua almacenada, sino dar una buena utilidad a esta agua bajo trabajo articulado con los diferentes OPDs, llámese INIA, Rural, Sierra y Selva, etcétera. Entonces creo que no queda más que pensar en el futuro, es que el Minagri debe hacer o el gobierno central debe destinar muchos recursos
bien manejados, con gente idónea para que pueda desarrollar un trabajo de siembra y cosecha de agua asociado con el tema de reforestación. O sea que, ingeniero, las investigaciones, seguir ampliándolas para encontrar variedades, por ejemplo, con mayor resistencia a la sequía, ¿no? O plantas que no necesiten mucha agua en este proceso productivo. Me parece muy pertinente también poder responder ese tema. El INEA, como ente técnico especializado, sí ha venido desarrollando a través del tiempo, no solamente frente a factores bióticos, sino a factores abióticos, en este caso sequía, heladas, granizadas. Entonces el INEA ha desarrollado dentro de su pool de tecnologías variedades que tienen esa capacidad de recuperación ante un factor adverso, pero esto tiene que ser limitado, porque en un caso como el actual, por ejemplo, si en este momento tuviéramos un cultivo de papa en estado de floración, ya sería irreversible el daño que genera la sequía. Sin embargo, en algunos estados lógicos, entre, por ejemplo, su estado inicial o estado de crecimiento logarítmico en papa, sí es posible que el cultivar tenga una capacidad de recuperación, y también la rusticidad, ¿no?, a la escasez de agua, porque una cosa es soportar una helada y otra cosa es que el cultivar tenga rusticidad para condiciones de sequía. Y ante eso nosotros tenemos variedades precoces. No olvide usted de que hasta el año 55, por ejemplo, las variedades de papa normalmente eran nativas, todo lo que se consumía eran nativas, y variedades que tienen un largo periodo vegetativo, 6, 7, 8 meses, entonces se requiere más tiempo en el terreno y más agua. Y ahora tenemos variedades que tienen desde 90 hasta 120 días que puedan necesitar menos agua, y esa es otra de nuestras recomendaciones, ¿no?, el uso de variedades tolerantes y precoces. Así es, ingeniero, un trabajo arduo que hace el INEA detrás con muchos profesionales, porque en estos tiempos, pues, ¿no?, de estos fenómenos naturales, se viene la sequía y también hay otro periodo que de un momento a otro se puede venir las lluvias, ¿no, ingeniero? Y eso también se va estudiando de parte del INEA para que tengan los productos y no se afecten los productos de siembra. Sí, lamentablemente este tipo de fenómenos no solamente afecta al cultivo en una forma directa, también se genera de que la dinámica poblacional de plagas en algún momento pueda ser más dinámico, puedan ser más agresivos, no solamente a nivel de insectos, sino a nivel de enfermedades fungosas o bacterianas, que se pueden activar con efectos mutantes y convertirse en mucho más agresivos. Entonces nos salimos de un problema y nos tenemos que enfrentar a otro. Así es, así son los fenómenos naturales. Bien, ingeniero, muchas gracias por estas explicaciones claras, sencillas que usted ha dado a nuestros oyentes, y esperemos pues ya se ha pedido esta declaratoria de emergencia para Cajamarca y esperemos, vamos a ver cuál es la respuesta de las autoridades. Muchas gracias, ingeniero Héctor Cabrera Hoyos, director del Instituto de Investigación Agraria INIA de Cajamarca, por su tiempo y sus explicaciones. Muy amable, ingeniero. Bueno, igualmente agradecer a ustedes, y estaremos como entidad del Estado llanos a poder responder algunas inquietudes, y espero haber sido satisfacer las expectativas de sus preguntas. Así es, ingeniero. Buenas tardes. Muy amable, un abrazo. Bien, hemos estado con el ingeniero Héctor Cabrera Hoyos, director del Instituto de Investigación Agraria INIA Cajamarca, aquí en Enlace Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.